Mirad, para la meditación de hoy, la verdad es que eh, yo no para darle vueltas, porque, porque la pasión es tan infinita, tan grande, que a uno le cuesta elegir, ¿no? Le cuesta escoger. Ayer contemplábamos por la noche la pasión del corazón, Getsemaní, ese ser triturado Cristo, ese corazón contrito que es el de Cristo, en nombre de toda la humanidad que se ofrece al Padre. Y después en los oficios contemplaremos la crucifixión y la adoración de la cruz, sobre todo, ¿no? Y en medio que nos queda, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero yo me quedaría, porque es que me ayudó en su momento mucho, con lo que explicaba el padre Vicente Blanco, jesuita de Valencia, lo que es la pasión de la honra, entre la pasión del corazón y la pasión de la carne, la pasión de la honra, ¿no? Porque me parece que a nosotros nos puede ayudar mucho ver cómo el Señor, o sea, no solo afectivamente abraza la pasión, no solo entrega el corazón, no solamente padecerá en la carne, sino que tritura el yo, tritura el yo. La pasión es la trituración del yo, que a nosotros nos cuesta tantísimo. De hecho, siempre decimos, ¿verdad?, que el yo es una hierba mala que rebrota constantemente y que no hay manera de vencerlo. Constantemente el yo aparece y sale a flote, ¿no? Y todo el Vía Crucis va mezclando sobre todo la pasión del corazón y la pasión de la carne, especialmente al final, ¿no? La pasión de la carne tiene como dos momentos fuertes, aunque es todo el Vía Crucis evidentemente, pero tiene dos momentos fuertes, la flagelación y la crucifixión, pero va en medio mezclando esa pasión de la carne, de la honra, perdón. Y ¿cómo empieza la pasión de la honra? Empieza en Getsemaní, por eso digo que es el nexo que une Getsemaní con luego la cruz. Empieza en Getsemaní justo al final, cuando Jesús dice, ahora ya podéis dormir y descansar, levantaos, vamos, se acerca el que me va a entregar, ¿no? Y aparece Judas Iscariote. Y en ese momento va a comenzar la pasión de la honra. ¿Y cómo comienza? Pues con la ¿cómo llamarlo? Con la violación de la amistad, ¿no? El que le entrega es un amigo íntimo, un amigo íntimo. Y tiene ese encuentro entre Jesús y Judas, donde se ve como los últimos intentos de la amistad por mantenerse a flote, pero que se impone la traición, ¿no? O sea, en ese beso de Judas que él da, el beso efusivo, ¿no? El catafileso, el beso efusivo, que da Judas, y cómo le llama a Jesús, que es tan impresionante. Jesús le dice amigo. Jesús no hace el paripé, Jesús no va de postureo, Jesús no va de apariencias. Jesús habla con sinceridad, que se llama amigos porque es amigo, porque sigue siendo amigo, ¿no? No olvidéis una cosa, que también hay que aplicársela a Judas Iscariote. Me da un poco de rabia porque a veces tenemos una mirada de Judas Iscariote un poco mediada por la actitud de San Juan, que no para decir, ¿cómo era el traidor? ¿Cómo era el traidor? ¿Cómo era el traidor? ¿No? Como diciendo, es que era malísimo, ¿no? Pero es amigo de Jesús, igual que tú y que yo. Y pecamos mucho y muy gordo, y seguimos siendo amigos de Jesús, porque la amistad de Jesús no depende de nuestra calidad, no depende de que nosotros seamos más o menos amables, más o menos dignos de ser amados, sino que Él es amor. Y Dios no sabe colocarse delante de nosotros de otra manera que no sea siendo amor. Puede que el amor le duela más o le duela menos. O sea, cuando el amor es acogido, es un amor gozoso, placentero, porque es acogido. Cuando el amor es rechazado o cuando uno manifiesta indiferencia ante el amor es doloroso, pero es amor. Por eso Jesús le dice a Judas, amigo, sigue siendo mi amigo. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús da la vida por Judas. No lo olvidéis. Entonces, es un momento dramático de confrontación entre el amor hasta el extremo y el rechazo absoluto. El desprecio, ¿no? Quizá no es un desprecio total, porque Judas
yo creo que no podía imaginar lo que iban a hacer con Jesús. Judas pensaba, bueno, pues que le parasen los pies, ¿no? Estaba enredando a mucha gente con tantas ovejitas y con tantos sembradores, semillitas y cosas de esas, y se estaban olvidando de la revuelta política. Porque acordaos que luego cuando ve que le van a condenar, que lo van a matar, les tira las monedas. Y se desespera, ¿no? Porque él no pensaba que esto fuese a llegar tan lejos, ¿no? Pero es la profanación de la amistad, ¿no? O sea, es mi amigo íntimo, incluso mi amigo del que yo me fiaba es el primero en traicionarme, dice el Salmo, ¿no? Y de verdad yo os lo digo, no lo miréis con tanta distancia, ¿eh? Porque Judas somos tú y yo, ¿eh? O sea, es verdad que él se desesperó y lo que queráis, ¿no? Pero a mí me impresiona mucho, 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 porque es amigo, es muy amigo, y porque siguió a Jesús con la misma ilusión que nosotros, porque empezó a seguir a Jesús con el mismo deseo y vehemencia que podemos hacerlo nosotros, y acabó así, ¿no? Entonces, la primera humillación de Cristo es como amigo. Mi amigo íntimo rechaza la amistad. A nosotros esto nos escandaliza muchísimo. O sea, que hable alguien mal de nosotros, bueno, podemos entenderlo. Que nos critique alguien, bueno, pero que sea tu amigo el que traicione tu amistad, nos destruye. Nos destruye. Y de hecho, cuando un amigo nos traiciona, somos muy vehementes en la reacción, ¿no? Porque nos sentimos ultrajados, ¿no? Entonces, Cristo es humillado como amigo, ¿no? Es despreciado como amigo. En segundo lugar, Jesús es despreciado, o sea, Jesús es apresado, lo llevan de una manera tan injusta, es que todo es injusto. Y sorprende mucho esa mansedumbre del corazón de Cristo, ¿no? En San Marcos va repitiendo casi como un mantra, ¿no? Jesús, sin embargo, callaba. Jesús, sin embargo, callaba. Jesús autem tacebat en latín. Jesús, sin embargo, callaba, ¿no? Porque el Señor podía protestar y rebelarse en muchos momentos. Por ejemplo, el primer juicio, que ayer lo pensaba, cuando ya nos quedábamos por la noche, pensaba, ahora lo llevaron a casa del cacique, de ese mafioso que era Anás, ¿no? Que llevaba tantos años manipulando para gobernar en la sombra, de manera religiosa y política casi, al pueblo de Israel, ¿no? Y hace que lo lleven a su casa para hacer ese primer juicio que es ilegal, absolutamente ilegal. Y en ese juicio ilegal maltratan a Jesús como un ser humano, ¿no? O sea, es una piltrafa, lo llevan a golpes, ¿no? Y cuando Jesús manifiesta su inocencia ante la maldad, ¿qué hacen los hombres? Pegarle. ¿No? Acordaos cuando dice el sumo sacerdote, venga, a ver, cuéntanos de qué has hablado. Y dice, pues, si yo he hablado abiertamente al pueblo, yo he predicado en las sinagogas y en el templo y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han escuchado. Ellos saben lo que les he dicho, ¿no? Y en ese momento se acerca el soldado que le da un golpe en la cara, una bofetada, a Cristo, ¿no? Una bofetada que es humillante, ¿no? O sea, no se da una bofetada a alguien en público, eso es humillar a una persona, ¿no? Y Jesús calla, ¿no? Fijaos que es impresionante porque él luego reacciona con una mansedumbre pasmosa, ¿no? Dice, si he faltado al hablar, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿No? Esa reacción del cordero inocente que no entiende la maldad desatada contra él, no es capaz de entenderlo. Eso me impresiona también mucho, ¿no? Porque Dios tenía experiencia de todo menos del mal, evidentemente, ¿no? Y al hacerse hombre, experimenta algo que le confunde profundamente, que es el mal, que no lo entiende. Si he faltado al hablar, tienen que faltar, si no, ¿por qué me pegas, no? Luego continúa el juicio, entonces ya el sumo sacerdote le pregunta a las claras, no me voy a entretener en esto, pero bueno, en fin, el sumo sacerdote le da la vuelta a toda la contienda entre Dios y la humanidad por el pecado original. Y hay un momento donde le dice, dinos ya las claras, te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Hijo del bendito. ¿No? Fijaos que Jesús reconocía en el sumo sacerdote la voz de Dios. Porque el sumo sacerdote hablaba en nombre de Dios, ¿no? Sobre todo cuando lo hacía con esa solemnidad, ¿no?
Y es bonito porque Jesús en varios momentos dice, tú lo dices. ¿Os acordáis ayer cuando veíamos en la última cena, Judas dice, ¿soy yo acaso? Dice, tú lo dices. No lo digo yo, lo dices tú. Tú te acusas. Porque tú has optado por esto, ¿no? Bueno, pues aquí exactamente igual. Dice, dinos si eres el Hijo del Bendito, y dice, tú lo dices. O sea, eres tú el que estás proclamando que yo soy el Hijo del Bendito. Entonces, el sumo sacerdote le da la vuelta a la tortilla y dice, a blasfemada. Fijaos que la tercera gran humillación de Cristo es esta. Él se ha presentado siempre como un hombre religioso, como un hombre respetuoso de la ley. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, ¿no? Desde el comienzo, cuando Juan Bautista se resistía a bautizarlo, conviene que cumplamos toda justicia. Y mucho antes todavía, cuando se habla de los evangelios de la infancia, todo el rato se utiliza la palabra cumplir o dar plenitud o cumplimiento, ¿no? O sea, fueron al templo a cumplir lo que prescribía la ley y ofrecen por él un par de tórtolas o 2 pichones y todo eso, ¿no? O sea que Jesús es el cumplidor de la ley, pero dándole su sentido verdadero, no de una manera torticera y mezquina como hacían los fariseos, como doblegando la ley a su voluntad, sino que Jesús cumple la ley, se presenta como hombre que cumple la ley, como hombre religioso, siempre. Y le condena por blasfemo, como el que está opuesto a la ley, como el que se opone a Dios, ¿no? Y Jesús calla, es que es tan impresionante, y Jesús calla, ¿no? Nosotros cada vez que nos hacen cualquier mínima ofensa a nuestro yo, saltamos como hidras, ¿no? O sea, nos ponemos, pero Jesús calla, ¿no? Entonces ya deciden darle muerte y lo llevan hacia Pilato, y viene la cuarta humillación, ¿no? ¿De qué acusan a Jesús? De que revuelve al pueblo y anima a no pagar el tributo. Cosa bastante absurda, porque hasta Jesús hace un milagro para pagar el tributo, ¿no? Cuando le dice a San Pedro que pague por él y por Jesús, ¿no? O sea, Jesús nunca se ha presentado. De hecho, la cuestión política, Jesús nunca ha entrado en la cuestión política, ¿no? Y le acusan eso como ciudadano normal, ¿no? De una manera mentirosa, pues diciendo que no cumple ese precepto, ¿no? Bueno, continúa después bueno, me he saltado una, perdón, cuando la noche triste, yo no sé vosotros qué pensasteis esta noche, pero yo pensaba en la noche triste, la noche donde Jesús está ahí en la mazmorra, y antes de meter en la mazmorra, acordaos que los criados del sumo sacerdote se entretienen con él, y le tapan los ojos, y le dan con un palo, le dan golpes, ¿no? Y dicen, haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Haz de profeta. Jesús se presenta como el profeta, se ha presentado siempre como el profeta que había de venir. De hecho, cuando pregunta quién dice los hombres, que es la gente que es el Hijo del Hombre, unos que es el profeta, Elías, otros que es Isaías o uno de los profetas, ¿no? Jesús es el profeta que había de venir, ¿no? El que habla a Dios de los hombres y a los hombres de Dios, el que se pone como intermediario en la relación entre el hombre y Dios, ¿no? Y es humillado también, ¿no? Ahí como profeta, ¿no? Bueno, después la que os he dicho de humillado como ciudadano. Entonces continúa ya ese diálogo con Pilato, que es un diálogo curiosísimo. En el Evangelio de San Juan, que veremos esta tarde, es sorprendente porque al final se ve cómo se ha dado la vuelta y realmente el juez es Cristo y en la mezquindad de Pilato se juzga a la humanidad, ¿no? Pero Jesús habla con él porque parece que es un hombre que busca la verdad, ¿no? Que se puede dialogar con él y entonces sí que habla con él. No hace lo mismo con Herodes. Acordaos que Herodes es un hombre que no busca la verdad, ¿no? Es un ser mezquino, ¿no? Que vive en una corte totalmente inmoral y tal, ¿no? Pilato no. Pilato parece un hombre que busca la verdad o que quiere hacer bien las cosas, ¿no? Y se inicia ese juicio no hay por dónde pillarlo, ¿no? Yo os animaría a que a lo largo del día de hoy os preguntéis, porque son preguntas que hace Pilato a los que entregan a Jesús.
Y en esos los que entran a Jesús somos nosotros. Lo decimos, Jesús muere por nosotros, ¿no? Y Jesús les pregunta dos preguntas. Perdón, Pilato les pregunta dos preguntas. Una, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y luego a Jesús le dice, ¿qué mal has hecho? Pues qué mal has hecho, ¿no? A estos judíos, ¿qué les has hecho malo? Para que te entreguen, ¿no? Entonces, a lo largo del día de hoy, y dándole vueltas a eso, ¿yo de qué acuso a Cristo? Porque en teoría muere por nuestra acusación. Tú sabrás de qué le acusas. Pero cada uno tiene una acusación ahí en el corazón, porque si no, no entregaríamos a Cristo con nuestro pecado. Y cuando tú pecas, cuando yo peco, hay una acusación contra Cristo. Entonces, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Bueno, pues empieza ese diálogo donde Pilato 3 veces, acordaos, 3 veces lo declara inocente. 3 veces. Eso quiere decir, era, es y será inocente. Es como un juramento. Como si Pilato les dijese, os juro solemnemente que este hombre es inocente. Y dice, es inocente, así que le daré un castigo y lo soltaré. Yo eso sí que no lo entiendo. O sea, solo puedo pensar, porque el pecado al final nos hace entrar en la estupidez más grande que hay. Porque si es inocente, no lo flageles. Y de hecho, acordaos que luego saca a Jesús a Pilato, el ex homo, cuando dice aquí tenéis al hombre, dice, mirad, os lo saco afuera para que veáis que no encuentro ninguna culpa. Y sale un despojo humano. Entonces tú dices, pero si no encuentras ninguna culpa, yo es que no lo deduzco eso. ¿Cómo es posible, no? Bueno, en fin, hay habría muchas cosas que decir sobre la belleza de la humanidad como un ser para la entrega, pero en fin. El caso es que entonces empieza a hablar Pilato con Jesús y tú eres rey, si yo nacido para estar en el mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esa frase a mí es de las frases que más me gustan del Evangelio. Todo el que es de la verdad. La verdad no es patrimonio de nadie. El hombre debe vivir en el marco de la verdad. O sea, yo soy de la verdad. La verdad no es mía, ¿no? Es que está en posesión de la verdad. No, nadie está en posesión de la verdad. La verdad me posee, que es distinto. O sea, la verdad más grande que yo no puedo dominarla, yo no puedo tenerla. No es mi verdad o tu verdad, es la verdad. Y yo vivo en el marco de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es del rebaño de Cristo es de la verdad, porque escucha la voz de Cristo, etcétera, ¿no? Y Pilato va y le dice, ¿qué es la verdad? Y se ríe en su cara. Se ríe en su cara, como diciendo, mira, no me cuentes milongas. Si la verdad no existe. Al final vivimos en un mundo traidor, donde todo es verdad, donde nada es verdad es mentira. Todos saben que del color es algo que se mira. Eso es así. Es lo que opinan todo el mundo. Salís a la calle y esto es así. La gente piensa esto. Y hemos llegado a unas aberraciones tales como las que vemos ahí en la calle. Donde ya la gente te discute que eso sea un florero. Entonces tú dices, mira, si discutes que es un florero ya no tengo nada más que hablar. ¿No? Porque la evidencia es la evidencia, ¿no? Y se impone. Bueno, el caso es que Jesús es humillado como la verdad, ¿no? Después de esto, Pilato se entera de que Jesús es de la jurisdicción de Herodes porque es de Galilea, y entonces viene la siguiente humillación, cuando Jesús entra en la corte de Herodes. Yo no sé si alguna vez habéis meditado en eso, pero debéis hacerlo. ¿Cuántas veces te pasa que te invitan a algún lado, tú estás ahí que te sientes como un pulpo en un garaje? Dices, ¿yo qué pinto aquí? ¿No? Donde todo parece como que no encajo, que como que me acusa, como que me delata, ¿no? Bueno, pues imaginaos a Cristo en la corte de la inmoralidad, que es la de Pilato. Ahí en medio, ¿no? Pilato riéndose de él, ¿no? Yo creo que eso está muy bien representado en la película Jesucristo Superstar. Eso está muy bien representado, ¿no? Porque es como el hombre que ridiculiza la sabiduría, el hombre abandonado a su animalidad más baja, que ridiculiza la sabiduría y la verdad al final, ¿no? Entonces Pilato se ríe de Jesús y Jesús no abre la boca, no abre la boca. Y me estaba acordando de como cordero manso llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca y tal, ¿no? Entonces, al final Pilato, Pilato Herodes, como ve que Jesús no responde, pues dice, este es tonto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo disfraza de tonto. Y lo pasa por las calles de Jerusalén como tonto. Y la sabiduría de Dios queda ridiculizada. La necesidad del mundo riéndose de la sabiduría de Dios.
¿Cuántas cosas dirá San Pablo de esto, no? Pero hay que ver a Jesús paseado por las calles de Jerusalén como un tonto, ya no como un acusado, como un tonto, ¿eh? Y Jesús calla, Jesús se deja hacer. ¿Sabéis que a San Ignacio de Loyola esto le volvía loco? Este pasaje en concreto le volvía loco. Y él decía que quería ser considerado como loco para el mundo, por Cristo, que por mí fue considerado como por tal, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, pues contemplemos a Jesús ahí como ridiculizado, ¿no? Y me parece que os he dicho ya todas, me queda solo una. Mira, pues se rasgó la chuleta. Bueno, no, perdón, me ha faltado una. Claro, Jesús siempre se ha presentado como el maestro, acordaos, en el lavatorio de los pies. Vosotros me llamáis el maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Bueno, pues cuando el sumo sacerdote juzga a Jesús y pregunta, a ver, ¿de qué ha hablado Jesús? No hay ni un discípulo. No hay ni un discípulo. En la gloria de un maestro son sus discípulos y no hay ningún discípulo. O sea, sus discípulos han salido todos corriendo. Y el que hay dos, mejor dicho. Uno está negándolo delante de una criada y el otro está callado como un muerto. Ojo, que San Juan era el conocido del sumo sacerdote. Y está calladito, ¿no? Y yo me imagino que Jesús así haría igual que hizo la mirada furtiva a San Pedro, una mirada furtiva a San Juan, como diciendo, oye, tú no vas a decir nada, Y todos le van a dejar, Y al final, ¿qué maestro es que no tiene discípulos? Pues vaya birria de maestro. Vaya birria de maestro. Y luego llega la última de las humillaciones, que es el mundo perdona casi todo, menos a un ladrón y a un asesino, ¿no? Y Jesús es cambiado por un ladrón y un asesino. Con esa ironía, además, ¿no? Que se llama el hijo del padre, Barrabás, ¿no? El hijo del padre, Barrabás, ¿no? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos gritaron a ese no, a Barrabás, ¿no? Y Jesús, pues con esa mansedumbre de su corazón, va a ocupar el último puesto de la humanidad, ¿no? ¿Os acordáis de Charles de Foucault? En su conversión, él dice que quiso ocupar el último puesto de la humanidad, Quería vivir la humillación total, que cuando fue a ocuparlo, no pudo, porque estaba ocupado, porque estaba Jesús en él, ¿no? Pues es verdad, el Señor en su pasión tritura el yo. El amor hasta el extremo es eso, es entregar el yo, ¿no? Y yo creo que tenemos aquí una lección que aprender, O sea, cuando vivimos la pasión, pues es por supuesto para agradecer, con esa mirada agradecida porque es el Redentor, todas esas cosas, ¿no? Fenomenal. Pero también para aprender. O sea, no olvidéis que nosotros decimos siempre que la ley del Nuevo Testamento es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, yo no sé qué hacemos cuando vivimos reivindicando los derechos y las dignidades de nuestro ego, o de nuestro yo, cuando vemos al Señor triturado, coronado de gloria por su pasión, triturado por su pasión, ¿no? Entonces, bueno, pues en este día acompañamos al Señor en su postración. Fijaos que decían, ¿vamos a encender todas las luces? No. Y don Antonio, con muy buen criterio, ha dicho, y esas velas apagadas. ¿Por qué? Porque ya no hacemos adoración solemne ante el Santísimo. O sea, que lo que está ahí es Jesús postrado, humillado, abatido. Entonces le acompañamos tratando de sintonizar con Él, tratando de, bueno, si pudiésemos, ¿no? Tratando como de bajar esa escalera de la humillación con Cristo. Eso es que cuando hablamos de la humildad se nos llena la boca. Todos queremos ser humildes. Pero recuerdo una cosita, un detalle sin importancia. Dice Santa Teresa de Jesús que la humildad se gana a base de humillaciones. Y con la palabra humillación ya no sé si nos gusta tanto. Bueno, vamos a rezar laudes pidiendo al Señor que de verdad sintonicemos con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre,